Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marilu Morales Martínez. Soy alumna del primer cuatrimestre de la maestría en docencia en el CEBIT. En esta ocasión compartiré una exposición correspondiente a la materia Teorías Cognitivas del Aprendizaje, impartida por la catedrática Luz Adriana Vadillo Vargas. A lo largo de esta presentación abordaremos los principales aportes de tres grandes teóricos del aprendizaje: Jean Piaget, Lev Vygotsky y David Ausubel. Además, profundizaremos en los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje con base en diversos autores como Morris, Maestro, Díaz Barriga y Galero Pérez. Este trabajo tiene como objetivo comprender cómo se construye el conocimiento desde distintas perspectivas teóricas y cómo sus aportes nos ayudan a mejorar nuestra práctica docente. Como título de esta presentación le llamaremos Procesos cognitivos y teorías del aprendizaje, una mirada desde el enfoque constructivista. Y dentro de los procesos cognitivos encontraremos desarrollo cognitivo y aprendizaje, teoría de la psicología genética de Jean Piaget, teoría sociocultural de Lev Vygotsky y aprendizaje significativo de David Ausubel. Bueno, como punto número 1, ¿qué entendemos por los procesos cognitivos? Nos dice que los procesos cognitivos son mecanismos mentales que permiten adquirir, organizar y utilizar información. Son esenciales para el aprendizaje. Y dentro de los procesos cognitivos encontramos la atención, el aprendizaje, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Y bueno, en la atención nos habla que la atención es el proceso de selección de estímulos relevantes del entorno. Dirige la actividad mental hacia lo significativo y sus características son focalización, sostenimiento y alternancia. Y bueno, hablaremos también del aprendizaje, y dice que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta o conocimiento como resultado de una experiencia. Los tipos de aprendizaje pueden ser condicionado o observacional. Después nos habla de la memoria, y la memoria nos dice que es un sistema que codifica, almacena y recupera información. Incluye también memoria sensorial a corto y a largo plazo. También encontramos el pensamiento. El pensamiento que es un proceso mental de manipulación de información para formar conceptos, resolver problemas y tomar decisiones. Dentro del lenguaje, dice que es un sistema de símbolos y reglas usado para comunicarse y pensar. Está ligado al pensamiento y al aprendizaje. Dentro del desarrollo cognitivo y aprendizaje tenemos la mente en desarrollo, estudios del desarrollo, memoria y cognición, ideas previas y cambio conceptual. Y bueno, vamos a hablar de la mente en desarrollo. ¿Qué me dice de la mente en desarrollo? Dice que su idea central, el desarrollo mental, es un proceso progresivo influido por la interacción biológica y social. ¿Qué nos quiere decir esto? Puedo citar el ejemplo de la imagen de un niño que va evolucionando desde los 25 días de nacido hasta que el niño va teniendo 9 meses, y cómo la evolución del niño hasta adulto con un cerebro resaltado. Y bueno, en estadios del desarrollo cognitivo nos habla, Jean Piaget propone esos estadios que son la etapa sensorial motor, que va de los 0 a los 2 años, y la etapa preoperacional de los 2 a los 7 años,
En el periodo sensorial va de los 0 a los 2 años. En él el aprendizaje es activo. El niño utiliza sus sentidos y actitudes motoras para entender el mundo que le rodea. Un ejemplo de esto puede ser que si se le desaparecemos de la vista del niño una pelota, él pensará que sigue existiendo. En la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, esta etapa se divide en 2 subetapas. En la primera etapa, que va de los 2 a los 4 años, la función es simbólica. Una palabra es sustituida o representada por algo. En la segunda subetapa es el periodo intuitivo, que va de los 4 a los 7 años. Se produce una reducción del egocentrismo y una mayor capacidad para clarificar los objetos en diferentes categorías según el tamaño o la forma. En el periodo preconceptual se desarrolla en 3 ámbitos, lo que es lenguaje y pensamiento. En esta subetapa se desarrolla el lenguaje oral, que es el medio más flexible de las representaciones mentales. Después viene el juego simbólico, donde se desvincula de la realidad que lo asocia. Vienen las limitaciones del pensamiento, que es irreversibilidad, razonamiento transductivo, y por último tenemos la etapa de los 7 a los 12 años, donde es el punto de inflexión en esa etapa, que es, podríamos llamar, operaciones concretas, es de naturaleza lógica, flexible y organizada. En esta etapa de operaciones formales entra lo que es o se desarrolla la cognición. Vamos a saber qué es cognición. Nos dice que cognición es el conocimiento o la acción de aprender. En esta cuarta etapa, el niño desarrolla su pensamiento cognitivo y empieza a ser consciente de lo que le rodea. En el desarrollo cognitivo y memoria nos habla en relación. El desarrollo cognitivo influye en la capacidad de codificar y recuperar información. En el 2.4, que son ideas previas y cambio conceptual, nos habla que el aprendizaje implica transformar ideas previas incorrectas. Y también nos habla acá de un cambio conceptual, que es el conflicto cognitivo, la reconstrucción de conocimiento. Y bueno, en este tema que dice ideas previas y cambio conceptual, donde vuelvo a hacer hincapié, el aprendizaje implica transformar ideas incorrectas o un cambio conceptual. Jean Piaget nos dice que cuando nosotros aprendemos algo, nuestro antiguo conocimiento surge en este cambio, se rompe como una estructura del conocimiento antiguo con el conocimiento que hemos adquirido, y esto nuevamente se desnivela para nuevamente formar un conocimiento previo. Y así cada vez que el individuo, en este caso el niño, va adquiriendo conocimiento, entonces siempre entra a una etapa de construcción y reconstrucción. Y como tal, de manera a este conocimiento se le llama asimilación. ¿Qué nos habla de la asimilación? Dice que es donde las nuevas experiencias son reinterpretadas y se asimilan con las viejas ideas. Las viejas ideas, ¿qué pasa? Es una acomodación donde las viejas ideas se reestructuran o se acomodan para incluir las ideas nuevas. Y bueno, esto está en constante cambio, porque siempre el ser humano, en la edad que esté, siempre está en constante cambio, está en constante aprendizaje, que lo antiguo, lo viejo,
Bueno, continuamos con la teoría sociocultural de Vygotsky. ¿De qué nos habla esta teoría sociocultural? Dice que la idea central es el aprendizaje, que es social antes que individual. La importancia es el lenguaje, cultura e interacción. Y bueno, más adelante nos dice que las teorías socioculturales de Vygotsky habla de, como número 1, teoría sociocultural, como número 2, lenguaje, como número 3, cultura, como número 4, ambiente, como número 5, zona de desarrollo próximo y como número 6, aprendizaje cooperativo. En la zona de desarrollo próximo, el concepto clave acá es el espacio entre lo que el niño puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda. Y esta ayuda puede ser de cualquier adulto que ya tenga el conocimiento o de cualquier individuo próximo que ya tenga el conocimiento que él no tiene o que aún no ha adquirido. Y bueno, dentro de la zona de desarrollo próximo, este es un espacio entre lo que el alumno puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda. La clave aquí es el aprendizaje colaborativo. Este aprendizaje colaborativo es una metodología en la que los alumnos trabajan juntos para lograr objetivos comunes y fomentar en este caso el desarrollo cognitivo. Puede ser algún trabajo en equipo, el interactuar en equipo, el participar en equipo, el desarrollar o tener como objetivos algo, pero que tenga que ser en equipo, en donde todos puedan aportar su conocimiento para nutrirlo más y ser más, en este caso, más objetivo. Y bueno, en esta teoría de los Vygotsky, donde nos habla de las zonas de desarrollo próximo, quiero citar un ejemplo. Y el ejemplo es el siguiente. Cuando nosotros, voy a citar, son dos niños, un niño y una niña que crecen en una cultura en donde se dice que las mujeres solo sirven para para estar en casa, y que el hombre es el que tiene que trabajar. Y en este caso, estos niños son gemelos y nacen en un hogar en donde la educación y las oportunidades de esta pequeña están limitados, y en donde las oportunidades de este niño no tienen límites como tal. Y bueno, ambos niños están en una etapa de 1,5 a 2 años, en donde sabemos que empiezan a desarrollar esa habilidad de poder gatear y de poder empezar a caminar. Pero el niño en este caso se ve apoyado por el padre, que le acondiciona un cuarto, y dentro de ese cuarto le pone un tapetito, le pone andamios o tipo de herradura para que él se pueda sostener, le pone juegos interactivos, y a la niña la deja en un cuarto o la deja al cuidado de su mamá, y solamente la niña, en este caso, se encuentra sentadita. El apoyo se le está dando al niño, el niño está interactuando en el ambiente, el niño está recibiendo apoyo, el niño está recibiendo estimulación temprana, lo cual le va a permitir al niño desarrollarse más que a la niña. Y en ese caso, por ende, el niño va a empezar a caminar más antes que la niña. Y bueno, y la niña sí va a aprender a caminar, pero con un poco de más trabajo, en lo que la niña va a aprender a levantarse y a hacer los famosos solitos. El niño ya va a empezar a caminar. Y por apoyo próximo, por estimulación, por cultura, por oportunidad, en ese caso el niño va a tener el poder desarrollar más habilidades que la niña, cosa que hasta el día de hoy sigue pasando. Entonces, aquí este autor nos habla que el medio sí afecta, el ambiente sí afecta, la zona de
Bueno, continuamos con David Ausubel y vamos a comenzar hablando de la significatividad del aprendizaje. Según Ausubel, el aprendizaje significativo se da cuando lo nuevo se conecta de manera no arbitraria y sustancial con la estructura cognitiva del alumno. Requiere material con lógica interna y que sea relativamente para quien aprende. Nos habla de el puente cognitivo organizador previo. Explica cómo facilitar esa conexión, presentar ideas generales antes de contenido específico y en este caso favorecer la asimilación. 2 tipos de aprendizaje. El aprendizaje memorístico o repetitivo se basa en la memorización. El aprendizaje receptivo comprende sin descubrir por sí mismo y el aprendizaje por descubrimiento, el alumno lo construye activamente. El aprendizaje significativo construye el nuevo sobre lo previo. También se puede mencionar el observacional, latente y creativo. Dentro de la estructura cognitiva, que es el conjunto de esquemas o ideas previas del alumno que condiciona la incorporación del conocimiento nuevo. Se modifica dinámicamente lo nuevo, reorganiza y enriquece lo anterior. El organizador previo facilita esta reestructuración. La metodología y criterios para facilitar el aprendizaje significativo, basado en Díaz Barriga y Hernández y Ausubel, dice que como inciso A tenemos que las estrategias según el momento, la preinstruccionales, que es activar conocimientos previos con lluvia de ideas, organizadores o previos objetivos. Y bueno, dentro de eso también encontramos la coinstruccionales. Durante el aprendizaje, usar ilustraciones, analogías, mapas conceptuales, preguntas intercaladas, pistas discursivas. Y bueno, también contamos con la posinstruccionales. Esta palabra está un poco más complicada para pronunciar. Posinstruccionales, que dice que después de realizar resúmenes finales, redes semánticas, mapas conceptuales, preguntas reflexivas. Y B, tenemos la clasificación según procesos cognitivos. Y en esta clasificación encontramos la activación de conocimientos previos, interrogantes, lluvia de ideas, orientación y atención, preguntas insertadas, ilustraciones, pistas y organización interna, mapas, redes, resúmenes. Y bueno, la conexión previa, guión nuevo, son organizadores previos y analogías. Y C, que serían los criterios para el uso, que sería la flexibilidad, según necesidades del grupo y contenido, considerar tipo de contenido, declarativo, procedimental, actitudinal, y pues es un desarrollo cognitivo, conocimientos previos, objetivos de aprendizaje. Y pues en este caso también vamos a hablar como punto final la autoestima, aunque no es tratado directamente por Ausubel, directamente, pero Díaz Barriga enfatiza la importancia del aprendizaje que favorezca una autorregulación y una metacognición. Y bueno, como tal, vamos a citar un ejemplo y todo este resumen que lo vamos a hacerlo muy breve. Vamos a hablar la significatividad, que ya lo mencioné, que es una nueva información conectada con lo previo, con sentido y lógica. Los tipos de aprendizaje: receptivo, por descubrimiento y significativo. La estructura cognitiva: esquemas mentales previos que se profundizan y reorganizan. La metodología: el uso de reorganizadores, mapas, analogías, preguntas con momentos,
Y en este caso, los criterios, adaptarse a contenidos, al como tal. Voy a citar un ejemplo de lo que sería una significatividad del aprendizaje. Una alumna aprende sobre el sistema solar, como ya sabe que es el Sol, los planetas, y ha visto estrellas, relaciona la nueva información con lo que ya conoce y se hace esta pregunta: por eso Plutón ya no es planeta, porque no cumple con las nuevas características. Ya entendí. Esto es significativo porque no memorizó sin sentido, sino que comprendió al conectar con los saberes previos. En los tipos de aprendizaje podríamos citar estos ejemplos del repetitivo: aprender las tablas de multiplicar de memoria sin entender qué significa multiplicar. En el receptivo podría ser leer sobre la fotosíntesis sin entender tal y como está explicado en el libro. Por descubrimiento, hacer un experimento con una planta para ver cómo influye la luz en su crecimiento. En el significativo, relacionar lo que aprendió en el experimento con lo que dice el libro y así comprender mejor la fotosíntesis. Y en el número 3, que es la estructura cognitiva, este ejemplo sería que un niño sabe que el hielo se derrite por el calor. Después en clase le explica los estados de agua. Entonces cuando hierve se convierte en vapor y por eso es gas. Aquí se ve que con su estructura cognitiva se amplía de saber algo concreto, pasa a entender un proceso más complejo. Y bueno, como número 4, la metodología para facilitar el aprendizaje significativo. Un ejemplo sería: una maestra enseña fracciones. Antes de explicar, les pregunta si alguna vez han partido una pizza o un pastel. Durante la clase usa imágenes, juegos con fracciones y problemas cotidianos. Después de la clase hace un resumen en tipo dibujo y esto permite que el contenido sea comprendido, no solo memorizado, ¿no? Y en criterios para facilitar el aprendizaje significativo, un ejemplo sería: una profesora adapta su clase de historia para que un grupo de primaria usa una línea de tiempo visual y cuentos porque sabe que son más receptivos a lo visual y narrativo. Aplica el criterio de adecuación a la edad, un estilo de aprendizaje y de tipo de contenido. Y bueno, tenemos como último punto la autoestima, y un ejemplo sería: un alumno que solía sentirse malo para las matemáticas empieza a comprender fracciones gracias a las estrategias activas de la maestra. Ya no me dan miedo las fracciones. Ese logro fortalece su autoestima porque se ve que sí puede aprender si se le enseña de forma que entienda. Y bueno, con esto hemos terminado esta pequeña exposición. Espero que les sea de mucha ayuda, que les haya podido aportar. Es la primera vez que expongo ante una cámara. He hecho mis exposiciones frente al alumnado, a lo mejor en una conferencia, pero yo siempre comenté algo: que los reflectores a mí sí me causaban un poquito de pánico, pero en este caso es algo que voy aprendiendo, es algo que voy estructurando y es algo que me gustó mucho. Entonces, maestra, quedo a sus órdenes. Excelente noche. Le mando un saludo y un abrazo cordial. Bendiciones.